Un buen indicador de la marcha de la lucha contra la epidemia del coronavirus es el estudio del llamado índice de positividad o tasa de positividad. ¿Qué es esto? ¿Qué es la tasa de positividad? Es simplemente el resultado de saber qué porcentaje de aquellas pruebas que realizamos resultan positivas. Lo importante a recordar es que en el mundo entero la tasa de positividad se establece en función del uso de pruebas moleculares. Sabemos que en Perú el 90% prácticamente de las pruebas realizadas para COVID-19, para el virus que produce COVID-19, son las llamadas pruebas serológicas, que en realidad sabemos no detectan el virus, sino lo que detectan es anticuerpos contra el virus. Es por esa razón que no está permitido en las diferentes instancias internacionales que manejan las estadísticas de la epidemia que se mezcle los resultados de las pruebas serológicas con las moleculares, o siquiera se use solo las serológicas, solo se usan las moleculares. Bien, entonces veamos la tasa de positividad en Perú. El Ministerio de Salud del Perú publica todos los días una foto de lo que se llama la sala situacional. Allí, desde hace poco, se está empezando a usar la tasa de positividad. Pero la que se publica es una tasa de positividad que resulta de utilizar la mezcla de positivos serológicos más la de positivos moleculares. Y esto crea una distorsión y ese número no puede ser reportado a las instancias que están manejando esto en el extranjero. Y por tanto no podemos ser comparados con otros países en función de ese parámetro. Esa métrica no nos sirve. Sin embargo, los números de las pruebas moleculares positivas y las efectuadas existen, están en el sistema Open Data del Ministerio de Salud. Y lo que encontramos es que la tasa de positividad de Perú es de 28.4% al 30 de junio del año 2020. Es decir, de cada 100 muestras, de cada 100 análisis moleculares que se realizan, 28.4 resultan positivos. No obstante, cuando se examina la data general, esta que no se debe hacer, mezclar serológicas con moleculares, el número que sale al 30 de junio del año 2020 es de 16.98%. Ese es el número que publicita el Ministerio de Salud, pero solo para Perú. No lo puede enviar a las instituciones que analizan estos números en el extranjero porque no le aceptan el dato, ya que proviene de la mezcla de serológicas con moleculares. ¿Cómo nos comparamos con el resto del mundo? Mire, hay países como por ejemplo países como Alemania, como Corea del Sur, como Taiwán, que tienen Uruguay también, que tienen una tasa de positividad menor al 1%. Es decir, hay que hacer cientos y hay veces miles de pruebas moleculares para hallar un positivo. Eso es muy bueno. Eso significa que realmente la enfermedad no es prevalente en ese momento de la foto en esos países. Hay otros países, sin embargo, como México, como Nigeria, como Perú, que tienen valores superiores a 20%. En algunos casos llegan a 50% de positividad. Siempre con pruebas moleculares. Perú está en 28.4%. México y Nigeria están, México más cerca que Perú, Nigeria está más pegado al 50%. Hay un par de países que inclusive tienen por encima de ese número. ¿Qué significa una tasa de positividad muy, muy alta? Significa realmente que no se está haciendo suficientes pruebas. Contrariamente a lo que uno podría pensar, no es que hay realmente una gran cantidad de infectados, sino que estamos teniendo una muestra muy pequeña, una muestra estadística muy pequeña,
un número muestral muy pequeño. Y eso significa que no estamos haciendo suficientes pruebas. Y es justamente lo que tenemos en el Perú. El tener una tasa de positividad de 28.4% refleja que no estamos haciendo suficientes pruebas. Tenemos que incrementar el número de pruebas moleculares diarias. Estamos actualmente haciendo del orden de 3.000 pruebas moleculares por día. 3.500 en un buen día. Ha habido algunos picos, pero en que se acumula pruebas, en que tenemos un poquitito más, pero el mejor de los días 3.500 pruebas. Y eso es muy poco, porque con una tasa de 28%, lo más que detectamos es 1.000 casos. Perú anuncia siempre 3.000, 4.000 casos nuevos. Es obvio que la diferencia es con pruebas serológicas que en realidad no significan nada porque no están indicando la verdadera presencia de positivos, ya que hay mucho falso negativo entre estos analizados por la prueba serológica. Entonces, yo quisiera que se sincere la data, que en el Perú, en la sala situacional se publique también el número que corresponde al índice de positividad de las pruebas moleculares, que es el que se utiliza en todo el planeta, de manera de que podamos comparar esta información. Y de paso, que también se incluya el número de decesos confirmados, así como el número de decesos llamados sospechosos. Actualmente tenemos ya cerca de 10.000 decesos confirmados, es decir, que han tenido una prueba de laboratorio que les confirma. Ojo que en el resto del mundo solo se acepta la prueba molecular como positiva para poder confirmar un deceso producto de COVID-19. En cambio, en Perú se está usando la prueba rápida también para confirmar decesos. Esa licencia le están otorgando al Perú. Pero los casos sospechosos, es decir, aquellos que no tienen prueba de laboratorio confirmatoria, pero que clínicamente son con toda claridad COVID-19, se llaman sospechosos y esos se extraen también como diferencial entre la data histórica y la data actual proveniente del Sistema Nacional de Defunciones, del SINADEF. Con todo ello, el número de sospechosos puede exceder el número de confirmados. Entonces, si hoy tenemos 10.000 confirmados, es posible que tengamos 25.000 en total de decesos. Es decir, 10.000 confirmados y 15.000 o más sospechosos. Entonces, esa data debe colocarse, si no sumada, debería ponerse, por decir, 10.000 casos confirmados, 10.000 decesos confirmados y debajo poner, digamos, 15.000 decesos sospechosos por COVID-19. Es importante que la gente conozca, que la población peruana conozca la verdad de la pandemia, porque solamente así podremos tener conciencia real de lo que está pasando y tomar nuestras medidas personales de protección. Decidir si consideramos conveniente continuar con nuestra cuarentena o mantenerla. O decidir que no queremos la cuarentena tan estricta como antes. Pero esas decisiones individuales, producto del ejercicio de nuestra libertad individual, deben ser tomadas teniendo data real al frente, porque si no estamos induciendo a error a la población peruana. Nada sacamos con decirle estamos todos bien, la enfermedad está controlada, estamos en una meseta que no tiene ningún sentido, porque hablar de meseta ahora porque no tenemos la data para poder corroborar de qué estamos hablando. Es una meseta en base a análisis que son totalmente no confiables, no tiene ningún sentido estadístico. Entonces, es importante que la data que se publique para consumo local, como es esta que aparece en la sala situacional, refleje lo que el Perú necesita saber y que sea la verdad. Y también que la data que sea enviada a instancias internacionales para su análisis comparativo con otros países también sea data fidedigna, como por ejemplo el de la tasa de positividad, pero expresada en función solo de las pruebas moleculares. Muchas gracias.